Número 4. Desactivación de amenazas. Temas del bloque. Conceptos de amenazas, riesgos nacionales, acciones de amenazas, integridad territorial, seguridad nacional. Concepto de amenaza. Se conoce como amenaza al peligro inminente que surge de un hecho o acontecimiento que aún no ha sucedido, pero de concretarse aquello que se dijo que iba a ocurrir. Dicha circunstancia o hecho perjudicará a una o varias personas en particular. Existen varios tipos de amenazas. Por ejemplo, las amenazas formales, que son aquellas menos graves, las que pueden ocurrir en el día a día, como amenazar a un hijo por no hacer algo prohibido, si no será castigado por ello, o aquellas más reales o más peligrosas que pueden surgir de un evento natural o una amenaza de ataque terrorista realizada por un grupo de extremistas. Es un término que sirve para referirse a ese riesgo o posible peligro que ocurra en una situación específica y que a su vez genera miedo, ansiedad o estado de alerta en aquella o aquellas personas que fueron amenazadas, lo cual podemos definir como un maltrato psicológico, ya que él o los individuos que fueron amenazados pueden sufrir trastornos por la misma, lo cual es un tipo de violencia específica que en muchas ocasiones es penado por la ley. La amenaza es una falta o un delito, ya que la persona que amenaza promete un mal futuro ilícito, impuesto y determinado con el objetivo de causar miedo, ansiedad y temor a la persona que es amenazada, lo cual evidentemente afecta su estado de equilibrio psicológico, con lo que ésta puede verse obligada a actuar de cierta manera o realizar alguna acción que le sea requerida por quien lo amenazó. Riesgos nacionales. Como acabamos de mencionar, la amenaza es el acto generado por el poder de otro Estado o por actores no estables que pueden vulnerar de modo particularmente grave las aspiraciones, intereses y objetivos nacionales del Estado mexicano. Las amenazas pueden ser tradicionales o emergentes. Para los efectos de la Ley de Seguridad Nacional, son amenazas a la seguridad nacional, actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio en contra de los Estados Unidos mexicanos dentro de su territorio nacional, actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que pueden implicar una afectación al Estado mexicano, actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada, actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de nuestra Constitución, actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada, actos en contra de la seguridad de la aviación, actos que atenten en contra del personal diplomático, todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materias nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva, actos ilícitos en contra de la navegación marítima, todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas, actos ilícitos en contra del fisco federal a los que hace referencia el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. Si bien es cierto, este catálogo no pretende ser solamente exhaustivo de este tipo de amenazas, sino que en el contexto de la Ley de Seguridad Nacional y su definición tiene una noción operativa a efecto de limitar los supuestos en los que resulta procedente realizar una solicitud de intervención de comunicaciones privadas
en términos por los dispuestos del artículo 35 de esta ley. Los riesgos se refieren a la probabilidad de que en un lapso determinado se produzcan daños a los intereses nacionales debido a la intención de fenómenos políticos, económicos y sociales con la intervención de agentes no estatales o desastres de origen natural o antropogénico. Por su parte, la Agenda Nacional de Riesgos es un producto de inteligencia y un instrumento prospectivo que identifica riesgos y amenazas a la seguridad nacional, la probabilidad de su ocurrencia, las vulnerabilidades del Estado frente a fenómenos diversos y las posibles manifestaciones de los mismos. De igual forma, permite orientar la labor de inteligencia, así como las acciones, mecanismos de coordinación y las políticas en materia de seguridad nacional encaminadas a dar continuidad al proyecto de nación en el corto, mediano y largo plazo. Acciones de amenazas. Dependiendo del tipo de amenazas, hay que tomar ciertas acciones. Por ejemplo, ante casos de desastre, tiene que encerrar la totalidad de las actividades realizadas con antelación a la aparición del evento, tanto a corto, mediano o a largo plazo, y estas encaminarse a la reducción de sus efectos adversos, tanto para la persona, los animales, las plantas, como para el entorno. Estas acciones deben ser efectivas y oportunas para permitir un trabajo eficiente en todas las fases del ciclo de reducción. También para asegurar la distribución racional, equitativa y diferenciada de los recursos disponibles según las necesidades, incluidos los que puedan llegar a nivel nacional o por ayuda internacional. El primer aspecto a tener en cuenta para una adecuada proyección en la prevención es la evaluación de la vulnerabilidad ante las posibles amenazas, a los que le siguen la planificación, que incluye también los aspectos estructurales e institucionales, los sistemas de información, las bases de recursos, el sistema de alerta y los mecanismos de respuesta, y la educación y el entrenamiento de la población. Las evaluaciones de vulnerabilidad deben servir como base para una rutina de verificación de tendencia más continua de las condiciones físicas, socioeconómicas y de infraestructura en regiones o países susceptibles de sufrir desastres. Los preparativos deben realizarse a todos los niveles, pero en especial en el ámbito local, pues son las poblaciones directamente afectadas las que tienen la responsabilidad y necesidad de prepararse adecuadamente, pues tendrán que responder desde los primeros momentos, periodos en el cual hay menos organización. El trabajo en el nivel local se fundamenta en la participación de las instituciones y de la sociedad. Las acciones se deben planificar en los diferentes sectores como la educación, la vivienda, el transporte, la salud, pero en estrecha relación con la comunidad y con el resto de las instituciones. Integridad territorial. La integridad territorial es un principio de derecho internacional que evoca el derecho de un Estado de preservar intacto su territorio ante la intervención exterior. El artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas declara que los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. La integración en el territorio, por otra parte, es un esquema de articulación económico, social y ambiental a los territorios a partir del reconocimiento de las dinámicas de los mismos y determina la posibilidad que tenemos de articularnos con los territorios donde estamos presentes para llevar a cabo proyectos y operaciones de manera sostenible en el tiempo. Depende en gran medida de las capacidades para gestionar la dimensión sociopolítica del conocimiento profundo, de las fuerzas sociales, ambientales y económicas y de la construcción de confianza en los territorios. Seguridad nacional. De acuerdo a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno de México entiende a la seguridad nacional como la condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libre de amenazas al Estado en busca de construir una paz duradera y fructífera.
Por otro lado, la Ley de Seguridad Nacional, en su artículo 3, la define como las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleva a proteger al país frente a riesgos y amenazas, preservar la soberanía e independencia nacional y la defensa del territorio, mantener el orden constitucional y la unidad de la federación, así como fortalecer las instituciones democráticas de gobierno, defender al país frente a otros estados o sujetos de derecho internacional, preservar el régimen democrático fundado en el desarrollo social, económico y político. El concepto de seguridad nacional articula el quehacer del Centro Nacional de Inteligencia y el resto de las instituciones que integran el sistema de seguridad nacional. Las acciones y políticas que tienen como propósito preservar la seguridad nacional se rigen por los principios de legalidad, responsabilidad, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación, así como el respeto a los derechos humanos y a sus garantías. Y esto es lo referente al bloque número 4, denominado desactivación de amenazas.